Como siempre, les doy las gracias por la invitación y la bienvenida tan amorosa que siempre me dan aquí. Vamos a hablar del Espíritu Santo y como ustedes ya saben, el estudio del Espíritu Santo ha producido mucha especulación, mucha confusión. Vamos a compartir la pantalla y ahí vamos. Vamos a hablar de... ese es el lugar equivocado. Ahora vamos a comenzar bien. 4 preguntas acerca del Espíritu Santo. Aquí son las 4. Ahora, solamente vamos a poder contestar 2 esta noche. Las últimas 2 tendremos que contestar, si Dios quiere, el 27 de septiembre. Pero aquí son las 4. ¿Quién es el Espíritu Santo? Número 2. ¿Cómo obra hoy? Número 3. ¿Cuáles son algunas diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia? Número 4. ¿Cómo el Espíritu Santo mora en nosotros? Hoy las primeras 2 preguntas y si Dios quiere el 27 de septiembre, las últimas 2 preguntas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero en cuanto a esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunos, en particular nuestros amigos que se llaman testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo no es un ser personal, no es alguien que piensa, razona, sino dicen que es una fuerza impersonal, o sea, es el aliento de Jehová. Ahora bien, la palabra espíritu muchas veces sí significa aliento o viento, pero en muchas ocasiones significa mucho más, como vamos a ver en este estudio. Vamos a ver primero que el Espíritu Santo es un ser personal mencionado en un plano o un par de igualdad con el Padre y el Hijo. Recuerden, es un ser personal mencionado en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. Y el texto más claro al respecto, Mateo 28:19. Al enviar Jesús a los apóstoles, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que es el uno en la lista, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el otro. El término en el nombre de significa en base de quién es. No está hablando necesariamente de una fórmula de palabras que hay que repetir al efectuar el bautismo, sino del hecho de que al bautizarnos lo estamos haciendo con referencia a quién es el Padre, a quién es el Hijo, a quién es el Espíritu Santo. Podemos hacer estas preguntas. El Padre es un ser personal que razona, que piensa, que ama? Y la respuesta, por supuesto, es sí. El Hijo es un ser personal que piensa, razona y ama. Y otra vez la respuesta es sí. Entonces, por implicación, ¿quién es el Espíritu Santo? Es mencionado en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. Si ellos son seres personales, y vamos a ver luego, divinos, que piensan, razonan y aman, así también es el Espíritu Santo. Cuando uno hace una lista así, la hace de individuos que están en un plano de igualdad. El mismo punto se puede hacer de 2 a los Corintios
13, versículo 14. Es el último versículo en el libro en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Así se recuerda. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, obviamente hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y podemos hacer el mismo punto. El Señor Jesucristo es un ser personal que ama, piensa, razona. El Padre Dios es un ser personal que ama, piensa, etc. Así también tiene que ser el Espíritu Santo, ya que es mencionado en un plano de igualdad con el Señor Jesucristo y el Padre. El mismo tiene los atributos de personalidad. O sea, se habla del Espíritu Santo en tal forma que uno no podría hablar de algo como una fuerza, el viento. Y hay varios textos, podemos mencionar unos pocos. Él oye y habla, disculpe el inglés, que antes es un mensaje bilingüe. Él oye y habla. Juan 16, 13 y 14. Noten las palabras con letras rojas que indican lo que hace el Espíritu de verdad. Dice Jesús, y cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Dice, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo? Él oye, habla todo lo que oye, según este texto. El viento oye, una fuerza impersonal habla, el viento guía, el viento no, son cosas que hacen un ser personal. Dice el Espíritu Santo os hará saber. Un viento, un aliento nos hace saber, no, un ser personal lo hace. Él me glorificará. El viento va a glorificar a Cristo. Recibirá de lo mío. El viento lo puede hacer. Ustedes ven el punto. Jesucristo, según Juan 16, 13 y 14, tiene atributos personales. No dejen que nadie le diga que el Espíritu Santo es un viento o el aliento. Oye y hable. ¿Qué más hace el Espíritu Santo que indica que tiene atributos personales? Él envía. En Hechos capítulo 13, versículos 2 a 4, vemos que el Espíritu Santo quería que fueran apartados Saulo y Bernabé para la obra del Señor y los envió. ¿El viento puede enviar a alguien? El Espíritu Santo tiene sentidos. En la carta que escribieron acerca de la circuncisión, el texto dice que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carta más que estas cosas necesarias. Se nota lo que dice Hechos 15, 18. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Diríamos, ¿ha parecido bien al viento? No, no hay sentido. ¿Ha parecido bien al aliento? No, solamente un ser personal. Desde él se puede decir que le ha parecido bien hacer algo así. El Espíritu Santo siente tristeza. Dice Efesios 4:30,
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Siente mal el Espíritu cuando nosotros peleamos y no respetamos su palabra. Un viento siente tristeza, un aliento siente tristeza, no, un ser personal siente tristeza, porque así es quien es el Espíritu Santo. Ama. Romanos 15:30 habla del amor del Espíritu. El amor del viento, el amor del aliento, como dicen algunos, no. El amor es de un ser personal. Tiene mente. Es así que entendemos que Jesucristo es un ser personal y también lo es el Espíritu Santo. Ahora, otro punto más que es muy importante. Es un ser personal, pero es divino. Es Dios igual que el Padre y el Hijo. Ya hemos citado Mateo 28, donde se menciona en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. También según a los Corintios 13:14. Esos textos no solamente enseñan que el Espíritu Santo es un ser personal, sino también que es Dios, porque es mencionado en un plano de igualdad con el Padre, Dios, el Hijo, Dios, por implicación entonces el Espíritu Santo, Dios, forman una unidad, la deidad, y el Espíritu es incluido. Algo más que es interesante. Se intercambia el nombre de Dios, de Jehová en particular, con referencias al Espíritu Santo. Vamos a mostrarle algunos ejemplos. Este es el más famoso quizás. ¿Se acuerdan de la historia del Ananías y de Zafira? Mintieron. Según Pedro en versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién se habían mentido? Al Espíritu Santo. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero alguien quizás podría decir, pero yo pensé que hubieran mentido al Espíritu Santo según versículo 3. ¿Sí? Mintieron al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios, es divino. Se intercambia el término Espíritu Santo con el término Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Yo creo que lo pueden ver. Otro ejemplo. Varios textos dicen en el Antiguo Testamento que Jehová dijo tal y tal cosa. Y en el Nuevo Testamento, cuando da la aplicación, dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo tal y tal cosa. Isaías 6:8 y 9, Jehová dijo que algunos iban a oír sin entender. El apóstol Pablo cita Isaías 6:8 y 9, pero no dice que Jehová lo dijo, dijo que el Espíritu Santo lo dijo. ¿Hay una contradicción? No, porque el Espíritu Santo es Jehová igual que el Padre y el Hijo. La voz de Jehová es la voz del Espíritu. En Jeremías capítulo 3, 31 y 33, Jehová dice,
que iba a ser un nuevo pacto con su pueblo, no como el viejo pacto. ¿Quién lo dijo según Jeremías? Jehová lo dijo. Pero según Hebreos 10:15 fue el Espíritu Santo que lo dijo. No hay contradicción, porque el Espíritu Santo es divino, es Dios, es Jehová, igual que el Padre y el Hijo. Entonces, recordemos, los términos Dios y Espíritu Santo se intercambian. Ahora bien, vamos a la segunda pregunta. Ya hemos visto quién es el Espíritu Santo. Es un ser personal, es divino, es Dios. Ahora, ¿cómo obra Dios? Como ustedes bien saben, hay mucha especulación, mucha superstición. Muchos dicen que Dios llama al pecador por algunos impulsos, algo que siente, algo como un rayo. Dicen que este es el Espíritu Santo. Es un sistema llamado calvinismo, un sistema antibíblico. Enseña esto, que el Espíritu Santo nos llama por sensaciones que tengamos en el cuerpo. Y dicen algunos, yo sentí conmovido por el Espíritu Santo a llamarte. Bueno, tenían una sensación, pero no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo que me mudara a Barranquilla. Es que se sentían algo. Hay peligros. Jeremías 7:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? El corazón sería nuestra intuición, nuestras emociones. ¿Y qué dice Jeremías? Que es desconfiable, porque a veces tenemos emociones, tenemos sensaciones que, que no son correctas. Dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo leo otra vez. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sentimos una sensación de que debamos hacer algo. Cuidado con decir que esta sensación es el Espíritu Santo, porque no podemos confiar en sensaciones, no podemos confiar en lo que nos parezca ser recto. Un punto, el Espíritu Santo, si alguien siempre habla del Espíritu Santo y habla muy poco de Cristo, él mismo no está feliz. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Juan 12:14? El Espíritu Santo, dice Jesús, Él me glorificará. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y cuando algunos hablan 90% del tiempo del Espíritu Santo y 10% acerca de Cristo, el Espíritu no está feliz. Su propósito siempre ha sido glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Por eso no dice tanto acerca de sí mismo. Dice suficiente para que le apreciemos y le respetemos. Pero lo que Él quiere es que glorifiquemos a Cristo. Ahora, si hay un solo texto que nos va a ayudar a contestar la pregunta, cómo el Espíritu Santo obra hoy en día, es Efesios 6:17. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la armadura de Cristo y debemos poner toda la armadura de Cristo para poder combatir el mal. Dice, tomad también el casco de la salvación
Y la última parte del versículo es la clave. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? ¿Qué es su arma? ¿Qué es su herramienta? Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una espada y es por medio de ella que obra hoy en día. La respuesta breve a la pregunta: ¿cómo el Espíritu Santo nos guía? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado? La respuesta: por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos santifica, nos aparta del mundo? La respuesta: por su espada, por la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos lava? Por su espada, la palabra de Dios. Siempre es la respuesta correcta cuando preguntamos cómo el Espíritu Santo hace esto o cómo hace aquello. Por medio de su espada, la palabra de Dios. Entonces, es la forma en la cual el Espíritu obra. Y vamos a ilustrar esta verdad. La espada es el instrumento, el arma del Espíritu. Dice Juan 3, dijo Jesús a Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando habló con Nicodemo, le dijo, hay que nacer de nuevo, ¿de qué? De agua y del Espíritu. Cuando dice que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu, ¿de qué está hablando? ¿De que tenemos que tener un rayo, una carga eléctrica? No, tenemos que nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y así enseña varios textos bíblicos. Nacemos de nuevo del Espíritu, nacemos de nuevo de la palabra. La primera carta de Pedro, capítulo 1, 23, y la última parte de 25. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Nacemos de nuevo del Espíritu cuando escuchamos la palabra, cuando dejamos que penetre el corazón, cuando nos hace ver lo vacío que es nuestra vida sin Cristo. Decidimos dejar el mundo y su vanidad para seguir a Cristo. La palabra cambia nuestra perspectiva y entonces aceptamos nacer de nuevo de agua, o sea, por el bautismo. Recordemos, nacemos de nuevo del Espíritu, Juan 3:5, nacemos de nuevo de la palabra. La Biblia también dice que somos lavados por el Espíritu. Hablando a los corintios, a Pablo les dijo que aunque antes habían sido ladrones, habían sido varios tipos de pecadores, habían sido lavados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo nos lava? Por medio de la palabra. Efesios 5:26. Vamos a leer esos textos. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Noten lo que pasó a nosotros. Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
¿Pero qué significa? Efesios 5:26 habla del hecho de que Cristo murió por la iglesia. ¿Y qué quería hacer para la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Nos lavamos por la palabra cuando somos bautizados en el agua. La palabra es lo que nos motiva a ir al agua. Entonces, hemos sido santificados por la palabra y lavados por la palabra, santificados por el Espíritu. Ya hemos visto primero los Corintios 11. Somos santificados por la palabra. Santifícalos, dijo Jesús, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ya ven? Entonces, vemos que la espada, la palabra de Dios, es el instrumento del Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos lavados, cuando somos santificados. Podemos pensar, y ese es el texto que ya citamos, podemos pensar también en cómo el Espíritu nos convierte por medio del Evangelio. Pensemos en todos los ejemplos bíblicos, especialmente en el libro de Hechos, ejemplos de conversión. Cómo la palabra fue usada por el Espíritu al cambiar a la gente. Por la palabra y otra forma para referirse a lo mismo es el Evangelio. Dice Pablo, primero a los Corintios 4:15, en Cristo os engendré por medio de ¿qué? Por medio del Evangelio. Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, según a Tesalonicenses 2:13 y 14. ¿Cómo nos llamó? Por medio del Evangelio. Otra vez vemos el concepto erróneo que muchos tienen. Algunos piensan que si no tienen alguna sensación fuerte, algo como una carga eléctrica que les haga brincar y saltar, que no han sido llamados por Dios. Sí somos llamados por Dios, pero no por una sensación. Somos llamados ¿cómo? Según Pablo en 2 Tesalonicenses 2:14, por medio del Evangelio, mediante el Evangelio. Santiago 1:18, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué nos hizo nacer? Por la palabra, es la espada del Espíritu. ¿Cómo conseguimos la fe? Algo necesario para ser salvos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven el rol tan importante que tiene la palabra en nuestra conversión? La gente del día de Pentecostés, antes de arrepentirse y bautizarse, ¿qué escucharon? El Evangelio, la palabra de Dios. Los samaritanos en capítulo 8, cuando creyeron y fueron bautizados, ¿qué habían escuchado? El Evangelio de Cristo. Cuando el eunuco fue salvado en el camino, ¿qué había escuchado para motivarle a convertirse? Al Evangelio, a la palabra de Dios. Saulo de Tarso, algo interesante de hacer de él. Él sí tuvo una visión del Señor, pero el Señor no le salvó en la visión, sino le dijo que fuera o que entrara en la ciudad de Damasco, y ahí le iban a decir lo que debía hacer. Y ahí Ananías le enseñó la palabra del Señor. Cornelio y su familia, que oyeron antes de ser bautizados, oyeron el Evangelio de parte de Pedro. Lidia
oyó la palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo. El carcelero oyó el mensaje de Dios por Pablo. Da pena que hoy en día que muchos piensan que uno puede ser salvo sin la palabra, sin la espada del Espíritu. Si tienen cierta sensación, se levantan la mano, ya es salvo. Y la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, no lo toman en cuenta. No ha sido una verdadera conversión si la palabra, el Evangelio, no ha sido la parte principal de la conversión. Los corintios, oyendo, creyeron y fueron bautizados. ¿Oyendo qué? La palabra. Ahora, es el último punto que vamos a hacer hoy, pero es de suma importancia. Una cosa, veo que mi nombre está abajo de la pantalla y mal escrito. Es otra corrección que voy a tener que hacer. El Espíritu Santo nos guía solamente por su palabra. Recuerden el texto que citamos, Juan 16:13. El Espíritu Santo dice, o él os, le estoy leyendo 13. Vamos a leer 12 primero. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pregunta. Jesús lo dijo todo a los apóstoles mientras caminaba sobre la tierra. No, no podían sobrellevarlo. ¿Cómo iban a recibir la verdad? 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, a toda la verdad. Dice Jesús que el Espíritu les iba a guiar a 50%, a 50% de la verdad, a 99% de la verdad. No, les iba a guiar a 100% de la verdad. Ahora bien, si los apóstoles recibieron toda la verdad, 100%, entonces no hay nueva verdad para ser revelada después del tiempo de los apóstoles. Cualquiera que le diga, hay una nueva verdad en el libro de Mormón. Hay una nueva verdad en los escritos de Elena White. Cualquiera que diga que hay alguna nueva verdad que los apóstoles no tenían, no está diciendo la verdad. Dios no nos da nuevas verdades por catecismo, por profetas modernos, por sueños, ni por nada al estilo. Nos da la verdad por una sola fuente, la palabra. Dice Judas 3, hablando Judas de los falsos maestros, quería hablarles de cosas más sublimes, pero le fue obligado a hablarles de la fe, el sistema de fe de Cristo, que fue revelada una vez para siempre. Amados, dijo él, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe, el sistema de Cristo, fue entregada en pedazos a través de los siglos, un pedazo para el segundo siglo, un pedazo para un concilio del cuarto siglo, otro pedazo para José Smith, otro pedazo para Elena White, otro pedazo más para Carlos Russell. No, el proceso de la revelación de la fe fue un proceso de una vez, el primer siglo. Los apóstoles y profetas de Jesús del primer siglo fue entregada una vez para siempre. Entonces, cuando no confiamos
en las escrituras como suficiente revelación, vamos a tener problemas. Y eso incluye cualquier forma. Cuando algunos dicen, yo siento esto en el corazón, yo creo que es el Espíritu Santo. O algunos dicen, yo tenía cierta intuición que Dios quiere que yo haga algo. Están pensando que les esté hablando el Espíritu Santo así. O a veces un evento en la vida. Pasa algo en la vida y dice la gente, yo creo que es una señal del Espíritu Santo que deba hacer algo. Cuando hablamos así, no estamos confiando en la suficiencia de las escrituras como la única revelación de Dios. Y cuando no confiamos en las escrituras como la única revelación, vamos a tener problemas. La confusión personal. A veces tenemos sentimientos para hacer una cosa. Luego tenemos sentimientos para hacer otra cosa. Cosas contradictorias. La confusión doctrinal. Algunos dicen que, que el Espíritu Santo les ha guiado a seguir al libre mormón. Otros dicen, no, el Espíritu Santo me está guiando a aceptar lo que dice Elena White. Otros dicen, el Espíritu Santo me está guiando a seguir al pastor fulano en tal y tal iglesia. Un montón de confusión cuando no confiamos en las escrituras como la única autoridad de Dios. Y a fin de cuentas, es una demostración de una falta de confianza en la palabra escrita y en las promesas de Dios. Y es una falta de fe en Dios. La palabra es suficiente. A veces para hacer una trampa para los jóvenes, cuando les estoy dando este material, les digo, cuando estoy repasando, ¿cómo, cómo Dios nos habla hoy en día? Y contestan por medio de la palabra de Dios, la palabra escrita en el Nuevo Testamento. Entonces, para hacerles una trampa, les digo, ¿y en qué otra forma más habla aparte de la Biblia? Y algunos titubean un poco, pero casi siempre uno dice, no, no tiene ninguna otra forma para hablar, solamente por las escrituras. Correcto, les digo, pero cuando titubean, les digo, oh, cuidado, no titubeen. Hay una sola fuente de revelación y es la palabra de Dios. Confiemos en ella como la revelación única y suficiente. Ok, hemos contestado 2 preguntas acerca del Espíritu Santo y con estas terminamos hasta la próxima vez. Pregunta número 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es un ser personal que es mencionado en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. ¿Cómo obra hoy en día? A través de su espada, la palabra de Dios. Si Dios quiere, en un mes vamos a hablar de cómo se ha manifestado el Espíritu Santo y también otra pregunta más que es un poco más difícil, cómo exactamente mora el Espíritu Santo en nosotros, pero creo poder dar algunos textos que pueden ayudarnos. Muy bien, hermanos. Muchas gracias y vamos a dejar de compartir esto. Voy a dejar el PowerPoint para dejar de compartir y estamos bien. Muchas gracias por la buena atención y ya veo que hay mucha más gente aquí ahora.